Ay, elegimos este tema sabiendo que estamos a poquititos días de Shavuot. El tema es la responsabilidad del judío en la actualidad. Entonces el tema implica ya varias cuestiones que hay que resolver. Primero, si es que hay una responsabilidad particular diferente a Am Israel que no tenga alguien que no sea judío. Ese es el primer punto. Y la segunda cuestión es, hoy en día, ¿hay algún cambio o hay una responsabilidad particular que sea diferente a lo que ha sido la responsabilidad del pueblo judío en el resto de la historia? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en tema directo para no darle más vueltas, pero me estaba olvidando antes que nada de agradecer la invitación de Valtuvia, de Tali, que una vez más me dan el honor de compartir con ustedes unos minutos. Y ahora sí, entraremos en tema. Hay algo, lo primero que tenemos que ver es el tema de la diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día como Am Israel y de lo que quizás vivieron nuestros padres o abuelos. En algunos casos, nosotros estamos experimentando la primera diferencia obvia, evidente, es de que tenemos hoy en día el Estado de Israel, tenemos una patria, tenemos una tierra a la cual podemos llegar si es que tenemos esa necesidad. Una enorme bendición que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, quizás ni siquiera la soñaban. Y eso definitivamente causa una diferencia. Pero no nada más con el hecho de que tenemos un Estado judío, sino con un detalle que es muy poco notorio, la gente no se da cuenta de esto, no nos los enseñan en la escuela, pero está todo el tiempo y hay que saberlo valorar. El judío tiene hoy en día la oportunidad de autodeterminarse como judío, cosa que no estaba presente hace 100 años, ¿no? Hace 70 años. La capacidad de decir, yo me estoy autodeterminando por convicción plena de lo que representa mi judaísmo para mí. Yo me levanto hoy en la mañana y puedo claramente tener una vida que sea completamente emancipada, ¿sí? Vivimos, bendito Dios, en un país libre, donde nos permiten hacer lo que cada quien quiera, y si yo me levanto y en cierta medida decido, hoy voy a vivir mi judaísmo, en la medida en la que la decida, ¿sí? Algunos nos llaman religiosos, ¿sí? Y estamos tomando la decisión de vivir ese judaísmo con una manifestación clara, pública. Y habrá otras personas que digan que quizás son menos religiosos, pero también 100% todos los presentes tienen la decisión de vivir sus vidas con una autodeterminación de su judaísmo muy fuerte. Antes no era así. Antes, ¿sí? Para cualquier persona que haya nacido en Europa antes de la guerra o antes de la creación del Estado de Israel, por lo menos durante los últimos quizás 8 o 9 siglos, no habíamos tenido la oportunidad de despertarte un día y de decidir yo quiero vivir mi judaísmo y expresarlo y manifestarlo, porque habíamos sido perseguidos, señalados y de hecho determinados por fuentes externas, por elementos externos y no de manera positiva. Entonces, quien había nacido judío tenía esa determinación casi como un estigma, si es que así lo decidía. Pero quitarse el judaísmo o sacudirse el judaísmo era algo que incluso quienes se convertían a otra religión no lograban, ¿correcto? Entonces, el tema va comenzando por este punto, ¿sí? Recalcar y darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos. Tenemos la oportunidad de ser, de cierta forma,
como Abraham Avinu. Abraham Avinu se autodeterminó como lo que era, creó su propia identidad y dio la patada inicial del pueblo judío, de Am Israel, porque fue un asunto de autodeterminación. Y si nos están dando esta oportunidad, es porque realmente estamos en una época de la historia de la humanidad muy importante y a lo mejor no lo estamos valorando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por acá. Abraham Avinu se cuestionó qué onda con los ídolos de su padre. Si él hubiera sido un buen religioso, mansevico, religioso, que siguiera las órdenes de sus padres, le hubieran dicho, mira, esta estatuita, este ídolo es bueno para Shalom, ¿sí? Y esto es bueno para Parnasá, y esto es bueno para... Y él hubiera seguido lo que le dijeron, hubiera sido diligente, y hubiera sido una persona, un buen muchacho comunitario que hiciera lo que le dijeron sus padres. Abraham Avinu llegó a ser lo que fue porque tuvo la capacidad de decir y de cuestionar que lo que le habían enseñado quizás no era lo mejor. Y entonces formuló su propia identidad. Era un rebelde. Era un rebelde con causa. Era un rebelde real, un rebelde cuya rebeldía valió muchísimo la pena y de verdad cambió la historia del mundo. Porque no hizo simplemente lo que le dijeron. Hoy estamos en una época de la historia en la cual tenemos esa oportunidad, es un regalo maravilloso. Ser de cierta forma como Abraham Avinu. Nosotros hoy en día tenemos esta posibilidad de decir yo voy a cuidar las mitzvot que decida cuidar, ojalá sean todas, ¿sí? Y ojalá sean con toda la entrega y con toda la determinación y con todo el conocimiento y con toda la profundidad. Pero al final es una decisión completamente propia. ¿Cuál es, por otro lado, el gran reto? Trascender la determinación externa. O sea, nos va a costar muchísimo trabajo y estamos haciendo un gran esfuerzo y depende de nosotros hacer el cambio. Pero la mente de alguien que solamente sobrevive, no que está viviendo a plenitud, sino está sobreviviendo, implica a lo mejor estar al mínimo de las capacidades, ¿sí? El que puede comer solamente lo que puede comer para sobrevivir, no está pidiendo manjares. Si hoy tuvo un poco de comida y esa comida le va a ser suficiente para vivir un día más, no se va a quejar de que no tuvo un banquete de cena porque está en un estado de supervivencia. Hay que entender esto. Am Israel, hasta hace pocas décadas, estaba en un estado de supervivencia, de absoluta supervivencia. Vivíamos con lo espiritualmente mínimo, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo posible. Además, la educación era muy difícil, era algo que realmente la gran mayoría de las personas a lo mejor no sabían ni siquiera leer. Hay leyes, hay halajot, que nos enseñan claramente cómo alguien que sabe leer puede hacer algo por alguien que no lo sabe leer. ¿Por qué? Porque era la norma. Era realmente la norma de que la gran mayoría de las personas no tenían ni siquiera acceso a esa información. Hoy en día vivimos en términos de tiempo, en términos de información, de lo que uno puede aprender. Puede ser que en la época de al Rambam necesitaban vivir 3 o 4 vidas para poder tener el acceso a la información que tenemos en media vida nuestra y con las comodidades que tenemos. Nuevamente esa es la gran oportunidad que hay y sin embargo por otro lado va a existir la resistencia al cambio. Ese es el gran reto, ese es el tema del que vamos a hablar hoy, la resistencia al cambio. Hay este pensamiento que es de cierta forma un lastre del pensamiento del judío superviviente del exilio, ¿ok? Que todavía se resiste a vivir en plenitud. Y es súper triste. Puedes vivir y puedes disfrutar tu vida muchísimo, pero te autolimitas a vivir una vida plena porque tienes una resistencia completa al cambio, de poder darte la oportunidad de vivir algo diferente y algo nuevo. De experimentar qué tal se siente vivir con
toda la plenitud posible y disfrutar de esa vida. De cierta forma, o sea, hay cosas que son muy claras, que son muy evidentes, ¿sí? Es como ese lastre, es como ese peso de decir, somos judíos, estamos señalados, cuando realmente quizás ya no es tanto así, y no permitirte vivir un día como judío o tener una experiencia como judío pleno en la calle, ¿sí? Porque tienes un miedo del cual todavía estás cargándolo, que quizás no es tan actual, pero lo sigues cargando, entonces sigues escondiendo eso. Yo tenía un amigo, cuando vendía telas, cuando cumplí el 11º mandamiento de el que está en el quinto Shulchan Aruch, el que no existe, de vender telas, me tocó tener un compañero que me decía cuando íbamos a Miscalco, que si de verdad tenía yo que usar kipá. O sea, vamos a ir a Miscalco, es una zona de riesgo, es una zona fea, ¿no? Y yo no sé, respetaba la idea de no usar kipá o de ponerse una cachucha, y yo nada más le pregunté, le digo, a ver, ¿necesito que Dios me cuide ahí? Y dice, sí necesitas que Dios te cuide, está feo. Digo, bueno, ¿y me puede cuidar sin kipá? ¿No me puede cuidar también con kipá? O sea, a lo mejor en ciertas circunstancias no te lo puedes permitir, es real, tienes que tener cuidado y tampoco puedes estar poniéndole el pechito a las balas, ¿eh? No estamos en Francia tampoco, digo, las cosas son así. Sí, de todas formas es lo mismo que yo le dije a ti, le digo, se llama, bueno, no voy a decir el nombre, digo, esto se está grabando, pero le digo, oye, ¿tú crees que con esa nariz y el pelo en pecho y el Maguen David acá, ahí, no se dan cuenta que es judío? O sea, pero no sé si alcanzo a explicar el ejemplo. Hay un lastre de vivir un judaísmo disminuido, no pleno, no real, no completo, porque no estamos aprovechando la oportunidad del cambio que nos está presentando la vida hoy en día. Antes había la imposición dogmática de las cosas, con su permiso, ya me dio Carlos, perdón, de verdad, me da pena. Quiere decir que antes los abuelos se tenían que preocupar, de nuevo, que sus hijos no se perdieran, ¿cierto? Entonces muchas veces tenían que aplicar la imposición, tenían que decir, ¿por qué se hace esto? Porque así es. Sí, hay una palabra en yiddish muy buena que es, ¿cómo es? ¿Cómo? Sí. Fragnicht, ¿no? No preguntes. Fragnicht. Así es. Entonces, quiere decir que era la norma, era lo común, y hubo generaciones enteras, hubo siglos de personas que crecieron así, porque era lo que se necesitaba. Sí, a lo mejor tenías una imposición grande, porque de todas formas, o sea, el mundo era impositivo, la vida era impositiva. El cambio que se ha generado a través de las generaciones y la oportunidad que tenemos hoy en día, no es así. Y si uno educa en el sentido de no preguntes, o si uno educa en el sentido de de que hay cosas que no puedes investigar, entonces estás viviendo una vida completamente disminuida. Hay una prueba irrefutable de que Dios quiere que nosotros utilicemos nuestro cerebro, que es, Dios nos hizo inteligentes, nos hizo capaces de pensar y nos hizo capaces de cuestionar. Si no quisiera el creador del universo que utilizáramos nuestra capacidad de cuestionar, nos hubiera hecho maredos, nos hubiera hecho tontos, entonces no tendríamos la capacidad de cuestionar ciertas cosas. La prueba de que uno tiene la capacidad de responder una pregunta es exactamente que uno la pudo formular. Si tú fuiste capaz de hacer una pregunta particular, una pregunta sobre algo particular que a otro no se le ocurrió, ¿sí? A otra persona eso no le molestó, a otra persona no se le ocurrió preguntar por qué tal X, yo qué sé, no les voy a meter mis preguntas, ya de por sí deben tener las suyas, ¿ok? Pero si tú fuiste capaz de hacer esa pregunta sobre eso en particular, es porque tú tienes el don particular de la sensibilidad sobre eso y tú lo puedes responder. Y sin embargo vemos muchas veces que todavía se sigue insistiendo en quizás una educación desde el punto de vista de no preguntes y así son las cosas y así es como debe de ser. ¿Okay?
Entonces la responsabilidad que nos urge hoy en día es cambiar el chip sobre esto. Cambiar el chip sobre esto es darnos la oportunidad de investigar y de ver las cosas en la mayor profundidad posible y en la mayor sensibilidad posible. Y activarse a lo que es la realidad actual. Esto, de cierta forma, lo podemos ver en contraste con el Talmud. Quien haya tenido oportunidad de estudiar unas cuantas hojas de Talmud, de Gemara, se va a dar cuenta de Talmud Babli. Se llama Talmud Babli, obviamente porque fue escrito en Babilonia, ¿sí? Pero de todas formas, se llama Talmud Babli, de acuerdo al propio Talmud, porque viene mezclado, balul, viene mezclado de muchas cosas. Viene mezclado, tiene una parte muy importante, que es la parte legal. Tiene esta parte de que es investigada, analizada, profundizada, detallada, ¿sí? Y de ahí salen cientos de libros, de todos los temas que se les pueda imaginar. Y hay otra parte que son los pesukim del Tanaj, ¿okay? Esta es una prueba interesante, ¿sí? Hay un abandono impresionante del estudio del Tanaj. En mi opinión, incluso vergonzoso del estudio de Tanaj. ¿Por qué? Es nada más una manifestación de esa vida de supervivencia. Obviamente tiene que haber un enfoque muchísimo más enfatizado a lo legal para la supervivencia de Am Israel. Entonces, por lo tanto, durante muchísimos siglos, donde estamos hablando desde el siglo XII prácticamente, el enfoque se va disminuyendo hacia lo intelectual, hacia lo profundo. Sí, se van haciendo cada vez menos libros de a lo mejor filosofía, menos libros nos vamos dedicando más a la parte que es, llamémosle así, técnica, porque estamos en una época de supervivencia. Solamente lo que es absolutamente imperativo, necesario para que pueda sobrevivir una generación más, ¿correcto? Pero el Talmud Babli fue hecho así para que cuando tú vayas estudiando Talmud, vayas estudiando también pensamiento, vayas haciendo cuestionamientos sobre temas de fe, donde vaya haciendo cuestionamientos sobre temas que tienen que ver con espiritualidad y no nada más con cumplimiento. Esa es la prueba de que el judaísmo incluye exactamente esa parte, así como incluye la parte la parte técnica, la parte de cómo se cumplen las cosas y la parte de cómo se hacen las cosas. Entonces, para poder vernos desde una luz positiva, es valorar esta gran oportunidad. No, y esto no tiene que ver con cómo hayamos sido educados de chiquito. Es en el momento en el que uno se da cuenta de esto, puede cambiar completamente la vida. Te puede cambiar la vida para siempre. No podemos permitirnos, aunque sea un día de nuestra vida, ser nada más consumidores de la información de otros. Eso es una carencia enorme de la generación actual, que debemos cambiar urgentemente. A veces, ¿sí?, existe un concepto que se llama Jajam Radio, que es muy padre. O sea, a mí me encanta hablar, se nota. Pero es a veces muy fácil simplemente sentarte. Hoy en día tienes de todo. Te llega tu celular, y es buenísimo que te llegue a tu celular, pero tú abres tu celular en la mañana y llena la alajá diaria, la alajá del día, el pensamiento del día, el teilín del día, la refuá del día, la parnasá del día, todo lo que así, le haces así, le vas poniendo play y suena, o le lees o todo, es todo peladito y a la boca. Sí, me explico cómo es exactamente ese Yetzer Hará, de superficialidad, de no profundizar sobre las cosas en nada, cuando tenemos la oportunidad de realmente meternos y de realmente crear una identidad personal sobre lo que estamos estudiando. Entonces, justamente porque esa es la necesidad y justamente esa es nuestra responsabilidad, justamente hoy en día va a haber más pruebas para que no lo hagamos. Entonces, esa necesidad de investigación es algo que tenemos que despertarnos y no permitirnos no hacerlo así. ¿Quién hubiera querido hace 100 años tener el tiempo, la posibilidad, la bendición de tener infraestructura para poder ir? Ahorita hay en este país, que somos
Somos un gargir, es una semillita chiquitita. La cantidad de Bate Midrashot, la cantidad de lugares donde uno puede estudiar, la cantidad que uno puede utilizar para profundizar. Es padrísimo sentarse a oír una clase, y de nuevo, si no existiera eso, yo no tendría chamba, ¿me explico? Pero definitivamente uno tiene que ir un paso más allá. Y si uno no es nada más el que va un paso más allá en lo particular, sino también estimular a otras personas a que vayan un paso más allá, porque es lo que necesita la generación. Nuestros hijos, nietos, si no van a tener respuestas claras, efectivas y positivas de las cosas, es muy probable que no decidan autodeterminarse judíos. ¿Sí? Entonces hoy hay un pánico enorme de la asimilación, pero el pánico enorme de esta asimilación no se debe de combatir solamente con cosas de supuesta educación, de transmitirle a la siguiente generación que no abandonen el judaísmo, sino de verdad transmitirles, darles las herramientas para que, sea lo que sea, decidan continuar ese camino por voluntad propia. Porque van a tener esas oportunidades y esa información de todos modos. Si uno no se las ofrece, y el mundo externo, ajeno, sí la ofrece, entonces es muy probable que decidan irse por donde sí hay un ofrecimiento de explicaciones y de profundidad, aunque no sea lo mejor que puedan encontrar en la vida. Esa es la gran responsabilidad de hoy en día. Cuando nosotros, ¿hace cuánto tiempo se entregó la Torah? ¿Cuánto tiempo? ¿3,000 y cuánto? 300. Sí, el otro día me decían, es tan vieja que todavía no se inventaba el ladino. Sí, ¿verdad? El ladino es súper moderno. Imagínate. Entonces la Torah tiene 3,300 y cacho, 3,300, 400, ya, se redondea los números. ¿Ok? Y uno puede enfocarse de dos maneras. Uno puede pensar que Dios entregó la Torah hace 3,300 años. ¿Ese es el enfoque correcto? Dios nos entregó la Torah hace 3,300 años. ¿Ahí se terminó? Si estamos en el 5,765, ¿cuándo se entregó la Torah? 1948, ¿no? Algo así, no me acuerdo. No, Abraham vino en 1948. Yo ya había nacido entonces. No, Abraham vino, son 3,000 y pico, 3,400 años. Sí. Pero, contrario a lo que mucha gente piensa, la Torah sigue viva porque se sigue aumentando. Tú dices, Asher Bajarbanu Mikol Amim Benatan Lanu El Torato. Cada mañana dices, agradeces a Dios que fuiste elegido y que Dios te entregó la Torah, ¿sí? Porque te eligió en esa época, pero terminas diciendo, Baruch Atah Hashem, noten a Torah. Dices, das la Torah hoy, la estás dando hoy. ¿Cómo la está dando hoy? Alguien oye trompetas, rayos, centellas, ¿sí? Todo el drama de las películas, de la entrega de la Torah. ¿A ti te están entregando la Torah hoy? ¿No? ¿Sí? A ver, explíquenme, ¿cómo? Bueno, pues porque todos los días Hashem nos entrega la Torah, una Torah nueva, algo nuevo, algo que aprender nuevo. Ok. ¿Cómo le haces para aprender algo nuevo? Leyendo, asistiendo a clases, viendo... ¿Me ven cómo estoy como sudando? Cuando estudias, cuando estás estudiando, cuando estás implícito en lo que estás estudiando, tienes calor. Cuando la Torah dice que se entregó la Torah con rayos, y se entregó con fuego, y se entregó... ¿Han visto a dos personas estudiando Stark, así, dándole a la suguía? ¿En serio? Ahí es donde, ahí hay Har Sinai. En algo que de verdad te prende, en algo que de verdad te implica. Ahí hay Har Sinai. Entonces se continúa entregando la Torah, no con... Perdón, lo tengo que decir muy claramente, y estoy asumiendo un riesgo, ¿sí? A alguien le va a llegar esto como su alhaja diaria, digo, de todas formas es igual, pero no así. Para que de verdad pueda haber una profundidad en eso, no puede ser de manera superficial. Tiene que haber una investigación. A todos los presentes les aseguro y les firmo
tienen algún asunto que investigar que les molesta, que no los deja en paz. Tienen algún asunto que tienen que responderse. Para cada quien será otra cosa. A mí me gustan mucho las cosas de historia, por ejemplo. Hay otras personas que las cosas de historia es así como que, ay, qué flojera, ¿sí? Pero a algunos otros les gusta mucho el tema de filosofía. A algunos la Kabbalah les dicen, no, yo soy muy racional para las cosas místicas. Y otros van a tener mucha necesidad de aprender cosas místicas. Bueno, ¿qué hay que hacer? Activarse. Tienen una oportunidad increíble. Dedicarle un poco de tiempo a eso. Dedicarle un poco de tiempo a la mente, al desarrollo espiritual, al desarrollo intelectual, al nivel máximo de lo que sus posibilidades les permitan. Quiere decir, de verdad, si uno a lo mejor no lo pudo hacer durante quién sabe cuánto tiempo, no quiere decir que mañana no lo puedas hacer. Porque si eso no lo sientes y no lo piensas, no puedes decir Notena Torah. No puedes decir que tú estás entregando la Torah hoy. Si uno no está implícito, si uno está frío, si uno está apático con respecto a eso, no va a haber un cambio. Ahora, si de verdad, digamos que algo te limita para poder llegar a tener una profundidad, no te eximes de ninguna forma de generar o de fomentar el cambio en quien sí puede hacerlo, para que pueda haber verdaderas respuestas. No le puedes quitar entonces a una la diario. ¿Qué? La capaz no todos tienen la... No estoy criticándolo, es bueno, es buenísimo. Espérame, a ver, qué bueno que me lo dices. No es que estoy criticando que exista. Lo que hay que reconsiderar es que no puedes, nadie se puede quedar solamente con eso. Hay que ir un paso más. Hay que ir un paso a donde llegues a sentirte ahí. ¿Me explico? Si tú de verdad es lo máximo que puedas, ok, no voy a discutir contra eso. Pero yo sí creo que todas las personas, mientras tengan salud mental, pueden tener un poquito más de profundidad en algo. Ir un poco más, ¿sí? A ver, ¿a alguien le molestan las supersticiones? ¿A alguien le molestan las supersticiones acá? Ok. ¿Alguien ha investigado sobre las supersticiones? No. ¿Qué hacemos? Oímos una clase. Todos dicen amén, sigue adelante. ¿Y qué pasó 3 semanas después? ¿Te acuerdas? Más o menos. Pero cuando te metes en un tema, ¿has investigado un tema? Tú sí seguro has investigado un tema a profundidad. Después de 10 años, te sigues acordando. Porque entonces ya tienes una parte en la Torah. Tienes una parte real en la Torah. ¿Ok? Entonces, cuando dices, todo Israel tiene una parte, cada quien tiene una parte en la Torah, te estás refiriendo a qué parte vas a despertar para activarla en ti. Esa es la responsabilidad de Am Israel en la actualidad. Y cosa que a lo mejor no lo podías exigir de todo el mundo, de todas las personas, hace 100 años. ¿Sí? Por ejemplo, miren, el Hasidut es increíble, es una cosa fuera de serie, es maravilloso, pero es una necesidad creada en un momento determinado de la historia, donde realmente, ¿okay?, necesitabas tener la imagen nuclear del Rebbe, que concentrara todo lo que había a su alrededor, ¿sí? Porque en el shtetl, lo único que ibas a poder hacer era trabajar con las vacas, ¿ok? Y entonces tenías que tener una figura central que pudiera, con su Torah, con su conocimiento, reunir a todas las personas a su alrededor y juntarlas para un estado simple. Alegría, ¿sí? Estar de buen humor, estar contento, cantar y utilizar quizás las cosas por las cuales te podrías haber sentido muy mal, utilizarlas para sentirte bien. Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se ponen las medias, los calcetines por afuera de los pantalones? ¿Para qué? ¿Ven? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Alguna vez se preguntaron por qué usan Streimel? Hay diferentes tamaños. Hay Yerushalmi, Streimel normal, regular size y Shpodik. Es así. ¿Ok? Porque en ese entonces había mucho lodo en las calles. Esa es la respuesta. No había pavimento. Entonces, ¿qué pasa? En la semana... Escucha, es increíble. En la semana la gente se metía los pantalones, los calcetines para no ensuciarse, y entonces en Shabbat se sacaban el pantalón para tener el pantalón un poquito limpio, porque no tenían dos, era el mismo, ¿ok? Entonces la idea era hacer todo al revés, es decir, no, en Shabbat, o sea, si eso es lo que tienes, que es tu sufrimiento, aparente sufrimiento, al contrario, eso úsalo como cabot de Shabbat, ¿sí?
pero es un asunto que respondía a una necesidad particular en un tiempo particular. Si llegaba un goy y te obligaba a utilizar una cola de zorro en la cabeza, porque eso es, ¿sí? Tú ibas a tomar de eso un asunto para estar orgulloso. Y te hiciste un sombrerito, ¿ok? Para no sentirte mal, sino al contrario, tomar alegría de quizás tu decadencia, de tu necesidad, de tu... Quiere decir que lo que era la necesidad de esa época es que si de verdad era lo único que podías hacer, bueno, hazlo con todo el gusto, y disfrútalo, y canta, y baila, y si no vas a poder más que llegar a tomarte un schnapps en la noche, y a escuchar una alajada al rebe, y a estar contento y cantar un poquito, sí, ¿y cuántas personas se salvaron de perderse en la historia gracias a que existió esto? Muchísima gente. Entonces es un asunto que existió en su momento, con la necesidad de su momento, obviamente hoy sigue existiendo por miles, por millones de personas, y a lo mejor todavía tiene muchísimas cosas muy buenas que ofrecer, ¿correcto? Pero la cosa es de que, de nuevo, cada momento y cada generación va a tener su forma de responder a sus necesidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuál es la forma de responder a nuestras necesidades hoy en día. O sea, pero ¿cómo conocer bien todo? O sea, dedicarte a un tema, entonces dejarías otros de lado. O sea, tendrías que ser una breve para en verdad conocer todo. O sea, Ok. No, pues Mira. o sea, me voy a concentrar muy Tú bien te en puedes, este tema. te lo voy a manejar así. Tú te puedes conformar con comer arroz y frijol. Vas a sobrevivir, ¿cierto? Sobrevives. Es de nuevo lo mismo. Pero uno... ¿Quién sabe con las Digo, si esa es la necesidad, ok, Bueno, qué no, bueno, sí, qué sí, bueno sí. que exista eso y qué bueno que lo puedas comer y qué bueno que puedas subsistir con eso, de nuevo. Pero puedes tener la aspiración de ponerle un poquito de chile, ¿ok? Entonces tú dices, tienes que ser abreja. No, te voy a explicar por qué no. Porque todos tenemos cerebro, no nada más los abrejín, ¿correcto? Y todos tenemos algo que nos pica, algo que nos molesta, algo que tenemos un cuestionamiento sobre X cosa. Y la información está ahí. Y tienes toda la capacidad de ir un paso más. Esa va a ser la gran diferencia. Si tú tienes la actitud de ser eso y lo inculcas en ti mismo, la generación que sigue de ti, ¿qué va a hacer? Seguir ese ejemplo. Entonces va a tener oportunidad de contestarse sus propias preguntas y de ofrecerlas. Hay una cosa interesante, ¿sí? Por ejemplo, no juzgo la generación y no juzgo lo que... O sea, esto es delicado lo que voy a decir, pero de nuevo yo asumo riesgos porque creo que también es necesario. ¿Okay? En la época del iluminismo, ¿sí? ¿Qué, perdón? En la época del iluminismo, ¿sí? La gran mayoría de la gente que tenía conocimientos de Torah reaccionaron de una forma de encostrarse, ¿sí? ¿Sí se dice así? Meterse adentro de una clipa, literalmente. ¿Por qué? Porque estos reshaim inmundos que nos quieren venir a destruir nuestra vida religiosa y nuestra vida judía y nos van a desde el punto de vista de quien se encontraba del otro lado, nos van a venir a meter un veneno que nos va a destruir, ¿ok? Es muy entendible y había un miedo y de nuevo eran otras épocas. Pero imagínense, y hubo alguien que sí lo hizo, ¿sí? Imagínense que alguien hubiera estado completamente convencido de que la Torah tiene respuestas para todas las preguntas que tenían estas personas. Lo que estoy diciendo realmente es fuerte, ¿eh? Y hubiera dicho, ok, la pregunta existe, la voy a responder. Si hubiera habido 10 personas como Rav Hirsch, hubo uno, si hubiera habido, ¿qué tal si hubiera habido 150 como él? Hubiera sido, al contrario, una oportunidad donde de verdad hubiera habido una iluminación y de verdad hubiera habido un crecimiento enorme en el conocimiento. Fue una oportunidad, no estoy juzgando, simplemente fue a lo mejor una oportunidad que se dio en una época de la historia diferente, ¿ok? Pero hoy en día la tenemos que tomar. Hoy en día seguro la tenemos que tomar. Y la única forma, la única manera va a ser, en la medida de lo que a cada quien le llame la atención, lo pueda investigar. O sea, lo que yo vine a hacer hoy es, a lo mejor a veces los hago reír, a lo mejor a veces los hago
pasarla bien un rato. Yo también la paso muy bien. Pero hoy sí vine a mover un poquito el tapete. Quiere decir, ¿por qué? Porque me lo estoy tratando de mover a mí, no X. O sea, si de verdad quiero que este Shavuot sea un poco diferente para mí, mi propia persona, entonces trato de moverme a mí el tapete y tratar de generar este autocuestionamiento a todos. Es decir, ¿hasta qué punto estoy atendiendo mis necesidades espirituales? ¿Y hasta qué punto estoy aprovechando la oportunidad histórica que tengo para de verdad hacer un cambio? No me puedo permitir simplemente seguir en automático. Alguien que vive en automático está viviendo una vida pseudo-humana. Y por sobre todo, ¿sí?, una vida judía no plena. Tiene que ver con todo eso. No sé si hayan visto un video, hay un video que a mí me mueve muchísimo en YouTube, lo pueden ver en su casa. Mi idea original era traer mi shmate esta que se conecta a la pantalla y enseñárselos, pero me vine corriendo y se me olvidó. Una niñita en Japón que la atropelló un camión, ¿lo han visto? Ok. Una niñita en Japón que... no, en Japón, en China, perdón, en China. Sí, los japoneses son un poco más... sí, no es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero no es igual. O sea, están allá. Mexicano no es igual. La atropellaron. La atropellaron. Un camión la atropella. Entonces, cuando la atropella, se queda la niña entre las dos ruedas, las delanteras y las traseras, y se para el camión. Y tú dices, el chofer se va a bajar corriendo a ver qué pasó. Y no, se queda ahí 3-4 segundos, se vuelve a arrancar y ¡boom! Le vuelve a pasar, la vuelve a pisar. Y dices, bueno, ahorita va a pasar alguien, la va a ver y la va a recoger, la va a ayudar. Pasa una persona, vuelve a ver así, y se va. Pasa otra persona y la vuelve a ver así, se va. 6, 7, 8 personas. Viene otro, un camión más grande que el primero. Se frena tantito porque la ve. Y dice, yo me sigo. 2 más. Estamos hablando de, una masacre humana fuera de serie. Y después de quién sabe cuánto tiempo, alguien por fin la saca, la jala, ¿sí? Ya un alma caritativa piedosa, la agarra de la pata, literalmente de la pata, como si fuera un perro, y lo jala, y lo deja a un ladito, y se va. Y ya para que por lo menos no la sigan aplastando. Y al final, alguien se la lleva al hospital. ¿Nunca habían visto este video? Pero pasa en las televisiones. Eso no pasa en las televisiones. Ok, pero es de la vida real. En las noticias salió eso. Sí. Es una cosa... ¿Cómo llegamos a eso? En contraste. En contraste tienes un perrito que está tipo en un periférico, obviamente no en México, porque era como mucho más grande, que le dan, lo atropellan, se queda en una esquinita y ves a otro perrito, arriesgar su vida inmediatamente, y entre los coches se va como que intentando que no me aplasten, va, agarra a su amigo y lo va con el hocico jalando hasta que lo saca a lo que puede llegar el ser humano cuando se desatiende es terrible. Entonces, nosotros nos sentimos muy mal cuando vemos que hay sufrimiento, cuando vemos que hay dolor. El sufrimiento y el dolor no lo genera Dios. El sufrimiento y el dolor no lo hace el creador del universo. Ramchal explica muy claramente que el sufrimiento y el dolor es el producto de que los seres humanos dejan de hacer lo que les corresponde y permiten que este sufrimiento y el dolor crezca. Es como una montaña de nieve, ¿sí? Son como... Empieza primero por copos, ¿sí? Cada uno de los cuales no pesa nada, ¿sí? Se genera, se va haciendo, pesa. Si no quitas del techo de tu casa la nieve que se te cae el techo, Solamente se van acumulando poco a poco. O cuando hay una avalancha,
Empieza de poquito a poquito y esta arrastra más y se convierte en una cosa terrible. Entonces, sí, dime. Es que justamente hemos llegado a una indiferencia, digo, no a ese grado, ¿no? Que nunca llegar a ese grado, pero en cuestión personal sí nos pasó que un día en plena avenida, ¿no? Justamente enfrente, estaba un indigente, pero pues sin ropa y tirado en plena avenida. Uh-huh. Entonces, pues nadie hacía nada y todo el mundo pasaba y se quedaba viendo. ¿Qué es esto, no? Y así el pobre señor ahí tirado, pues, como inconsciente, incluso con algún golpe, ¿no? ¿En dónde fue esto? Ok. En Veracruz. Sí. Y pasaba la gente, y lo pasaban, hasta que nosotros lo vimos, y pues mi mamá me pidió que bajáramos una banda, fuimos, bajamos, lo vimos en la banda, lo pasamos para atrás, para el lado del camión, lo acostamos y pues hablamos al servicio no recuerdo dónde hablamos, pero sí, para que lo recogieran y lo vistieron y fueron a comprarnos unos pantalones, los vistieron y se lo llevaron. Maravilloso. Es una cosa fuera de serie, increíble. Muchas veces a uno se le pasa por enfrente un sufrimiento mucho más cercano, incluso mucho más y estamos completamente desensibilizados, ¿no? Entonces existe esto desde el punto de vista de Gesed, de ayudar a otras personas y de no hacer que el sufrimiento crezca en el mundo. Pero ¿cuál es la raíz de todo? ¿Por qué existe eso? ¿Cuál es la verdadera raíz de todo? La raíz de la pobreza, ¿cuál es, por ejemplo? Ignorancia. ¿Quién dijo ignorancia? Sí. La pereza, ¿no? ¿La pereza es producto de qué? Ignorancia. Es un hábito adquirido que se puede llegar a cambiar si existe el conocimiento y la explicación y la educación. La herramienta para cambiar el mundo de verdad es esa, es educación. Lo que yo iba a hacer un ratito es de que uno se siente muy mal de ver que haya un chino que dice, los chinos están allá, esto está en otro lado, ¿no? De que vea a alguien sufriendo así, que no la levante. La pregunta es, eso es muy impersonal, eso está allá, son gente rara, que hace cosas raras, y que yo nunca haría algo así, es lo que uno piensa, ¿verdad? En el momento en el que uno no hace el mínimo esfuerzo por evitar que siga creciendo la ignorancia en el mundo, uno tiene una responsabilidad directa de que eso pase ahí, de que eso siga sucediendo allá. No lo podemos ver porque hay muchos intermediarios. Para que hayamos llegado a un nivel de indiferencia tan grande en la humanidad, ¿sí? Es porque hemos dejado que crezca esta maldad a partir de un desconocimiento. Si queremos hacer un cambio real en el mundo, lo que hay que hacer es fomentar el conocimiento y la profundidad. A eso vino Am Israel al mundo. Por eso nos hicimos pueblo judío cuando nos entregaron la Torah. No cuando llegamos a Eretz Israel, no cuando nos sacaron de Egipto. El punto exacto en el que la Torah dice, hoy te convertiste en un pueblo, es el día que nos entregaron Torah, que es conocimiento. Y Torah es luz, que luz es exactamente lo que te permite distinguir entre las cosas. El conocimiento, el pensamiento, la profundidad sobre las cosas es cuando tú puedes tener la Torah, para poder distinguir en qué cosas pueden ser positivas, en qué cosas pueden ser negativas y cómo pueden llegar allá. Y entonces, sin criticar nada, sin decir que algo es parcial o superficial, sin juzgar nada, simplemente el tema es, mañana me voy a despertar y voy a tener una pregunta, porque soy humano y soy consciente y soy inteligente y soy una persona que tiene necesidad, así como de comer, de saber. La tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a mantener en una inanición? ¿Voy a aprovechar el momento histórico que tengo para poder hacer un verdadero cambio y para poder de verdad hacer una diferencia? Entonces, ojalá que este Shavuot nos traiga a todo a Israel, la oportunidad de verdad hacer algo para fomentar conocimiento
conocimiento, para aprender algo más, seguir viniendo a clase, seguir estudiando, seguir haciendo todo lo que hemos hecho, pero también ir un paso más allá y fomentar en todos eso, tratar de ir un paso más allá y de conocer de verdad las cosas, no de nada más tenerlas como algo asumido per se porque así es. Preguntemos mucho, hagamos que otros pregunten más y no le tengamos miedo a las preguntas jamás. Si alguien tiene miedo a las preguntas es porque a lo mejor piensa que no existe respuesta, y eso es terrible. Si existe una pregunta, de nuevo, la prueba, con esto ya de verdad termino, de que hay respuesta para algo, es que se pudo generar la pregunta. ¿Ok? Entonces, si tenemos nosotros la pregunta, hay que tratar de generar la respuesta. Hag Sameach para todos y muchas gracias por invitarme. No, pero hay cosas que no tienen respuesta, o sea, si son cosas divinas o es un juego. Esa es una pregunta. Es una increíble pregunta. Es exactamente lo que quiero que hagas. Si tú hay algo que puedes entender hasta un punto, y un punto donde ya no lo puedes entender, tienes que entender porque no lo entiendes. No, a mí me explota la cabeza saber cómo llegamos, o sea, cómo hay una fuerza super, o sea... Y hay que dedicarle tiempo a eso. Pero eso ¿Qué quieres no- saber? A ver, dime. No, no hay problema, tú tampoco me lo contestas. No, Son no. razones divinas. Sí, claro, hay... O sea que... Ya El que ser no humano es puedes limitado. sí, por eso, ya que no puedes materializar a Dios y es ilimitado. Ok. O sea, claro que tiene ciertas cualidades que, o sea, hay que emularlo, gesed, o sea, a través de qué es lo que te muestra, ¿no? Las acciones por lo cual seguimos vivos diarios, ¿no? Pero no puedes ponerle un límite a eso como quién es Él. No sabemos quién es Él, o sea, sabemos que es nuestro creador, Correcto. pero no sabemos sus motivos. No Has dado una sabemos sus exposición maravillosa de cómo se debe tener una relación con respecto a este tipo de preguntas. Pero para llegar a esa conclusión, la que me estás diciendo, trabajaste, ¿verdad? ¿O no? Sí, trabajaste. Estás llegando a una conclusión que es muy, muy cercana, tiene una profundidad importante, que tiene un sustento muy fuerte, tiene una base filosófica. Lo que tú estás diciendo es, nosotros somos limitados, el creador no lo es. Hay cosas dentro de lo limitado que puedo llegar a entender, hay cosas que por supuesto no, ¿correcto? Entonces, lo que tú me estás diciendo es tal cual, como explica el Ramjal, de por qué Hashem se llama En Sof. ¿Qué ¿Por te qué? queda una? Sí, pero esta emuná, hay dos formas de hacerla construir. Me encantó la pregunta, me fascinó, qué bueno, qué lástima que ya sí lo siguen grabando. Ah, muy bien. Hay dos formas de emuná. La primera sería, no lo voy a entender, entonces creo en el amén, me cae la boca. La otra, fíjate en esto, ¿sí? Tienes muchos pequeños detalles de cosas que son entendibles, que son congruentes, que son profundas, que sí son entendibles, y las vas anexando una a la otra, las vas juntando, vas creando una base intelectual para algo. Y entonces, con todo ese conocimiento completamente fundamentado y real, real, ¿sí? Entonces ya puedes tener emuná, que quiere decir firmeza de aquello que no has alcanzado a entender en su totalidad. Y sigues en un proceso de cada vez lo vas a entender más. Nunca totalmente, pero el saber que eres limitado y el no querer entenderlo en una totalidad ipso facto, te van a hacer poderlo entender paulatinamente. Aquí en esta cabecita hay preguntas que llevan 20 años trabajando, ¿verdad? Y sí van avanzando, porque cada vez vas recabando más información y entonces vas generando una verdadera emuná, que es firmeza, una convicción absoluta, plena de lo que estás. ¿Cómo sabes quién tiene una verdadera emuná? ¿Cómo sabes quién tiene una verdadera emuná? Mira, tú tienes, la palabra neemán viene no de fe, viene de algo que está bien firme, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes emuná en alguien y le das un cheque en blanco, que hay que tener mucha emuná para hacer eso, ¿ok? Es porque sabes que él es firme y no va a cambiar y no te va a decepcionar, ¿correcto? Entonces, a veces le entregamos cosas mucho más importantes que un cheque a alguien que creemos en él, a veces no muy bien fundamentado. Espérame un tantito, ahí voy. Cuando tú tienes una estructura
que te hace sentir firme. Y muchas veces viene algo que te mueve, ¿ok? Pero no te vuela. Tienes ya un conocimiento básico que te hace sentir firme en lo que estás. Puedes decir que tienes una firme. Eso se llama conocimiento por inferencia, ¿no? Por inferencia, empírico, hay muchas formas, pero lo más... hay dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es teórico, filosófico, y hay otro que ya está integrado en tu ser, en tu persona. El conocimiento que ya... Sí, el que ya está integrado en tu persona, muchas veces a través de que lo haces y que lo integras también al hacer las cosas, entonces ya lo tienes, va contigo. No necesita una mayor explicación porque ya lo tienes completamente integrado. El error sería, fíjense, cuando hay otra persona que todavía no tiene el conocimiento integrado, si tú lo tratas de imponer sobre esa otra persona, porque ya en ti ya está completamente integrado, yo ya lo tengo dentro del hard drive, ya es parte de mí. Si yo lo trato de imponer a otra persona que todavía no lo tiene integrado, entonces, y de esa forma lo estoy como coercionando, en el mejor de los casos, si lo convenzo, lo estoy matando, porque lo va a hacer por mí, no por un convencimiento real. ¿Sí? La duda. Tu pregunta es sobre la duda. La duda en sí. ¿Por qué el ser humano duda? Porque eso es maravilloso dudar, porque te hace llegar a tener una convicción. Si cualquiera de nosotros que tenemos la bendición de estar casados, ¿sí? Decidimos hace X años, X cantidad de años, no se revela el tipo de información en público, que yo me casé con mi pareja. Y porque ya lo decidí hace no sé cuánto tiempo, entonces sigo viviendo con él porque pues ya, así es la vida. ¿Sí? Entonces, estás matando la posibilidad de elegir todos los días de tu vida con firmeza, tener una vida con la pareja que sigues eligiendo hoy. ¿Me explico la diferencia? Entonces, ¿qué quiere decir? La duda no es para separar cosas. La duda es para ver cómo la puedes ir amalgamando cada vez más. Si tú llegaras a un nivel donde tú llegaras y dijeras, ya, ahora sí ya entendí a Dios. Dios, esa sería la prueba, Haz Shalom, de su inexistencia. Porque si uno es capaz de comprender lo que es absoluto, entonces estarías diciendo que eres igual a Él. ¿Me explico? El hecho de que todo el tiempo existen preguntas y dudas es porque todavía hay mucho más a dónde acercarte. Cómo acercarte más, cómo crecer más, cómo amalgamarte más con ese conocimiento. Entonces la duda es un asunto completamente positivo, pero se convierte en destructivo y se convierte en algo que es molesto cuando no se atiende. Cuando se deja crecer así, ¿sí? Y dices, no puedo entender. Y lo mismo sucedería, ¿no? En una relación de pareja. Si uno un día tiene algo que argumentar sobre una relación y dices, no, me da flojera, ¿sí? Y no tienes esa capacidad de entrar en un debate o entrar en sano debate para poder seguir amalgamándose y se dan las cosas por hecho, esa duda se va convirtiendo en un vacío que termina dividiendo. Lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con el Creador. Él nos elige a nosotros todos los días, constantemente. O sea, Dios no le puso play al mundo hace 5.000 años, hace 6.000 años y toda la orquesta sigue tocando porque sigue en play. Continúa haciendo todo el tiempo, en cada momento continúa creando. Y nos sigue eligiendo, a Israel nos sigue eligiendo ahorita. No nos está, pues ya los elegí hace 3.000 años, ya la regué, ni modo, vamos a seguir con ellos porque pues ya no puedo yo cambiar. Nos sigue eligiendo. La cuestión es si nosotros hacemos exactamente lo mismo o no. Si tienes la duda y la trabajas, no la vas a poder responder en un minuto, ¿no? Pero si le damos el tiempo necesario para poder comprenderlo, seguro va a haber resultados. ¿Sale? Muchísimas gracias. Que estén muy bien.